Abril de 1945, en una plaza de Milán. Una multitud enfurecida profana los cuerpos colgados de un hombre y una mujer. Ese hombre, humillado en la muerte, había sido hasta hace nada el líder indiscutido de Italia, aclamado casi como un dios, un César moderno. Se hacía llamar Il Duce. Prometió devolverle a Italia la gloria del Imperio Romano, pero en su lugar la arrastró a la tiranía, la guerra y la ruina. Entonces, ¿cómo se escribió este guión tan trágico? ¿Cómo el hombre que fue adorado por su pueblo terminó de una forma tan brutal? Para entenderlo, hay que rebobinar la cinta y volver al principio. Esta es la historia del hombre que sedujo y traicionó a toda una nación. Benito Mussolini. La historia de Mussolini no arranca en palacios, sino en la humildad de un pequeño pueblo italiano. Nació en 1883, hijo de un herrero socialista y de una maestra católica muy devota. Imaginen ese choque de ideologías en casa. Desde el principio, Mussolini fue un hombre de contradicciones. Su padre, un activista local, le puso Benito por el reformador mexicano Benito Juárez. Ya desde niño era rebelde y violento. Lo expulsaron de 2 colegios, de uno de ellos por apuñalar a otro alumno con una navaja. Pero a pesar de su indisciplina, era inteligente y un lector voraz. No tardó en seguir los pasos de su padre y se convirtió en una estrella ascendente del socialismo italiano. Tenía un don para la palabra, tanto hablada como escrita, y ese talento lo llevó a dirigir el periódico del Partido Socialista, Avanti. Desde allí, defendía la lucha de clases y un antimilitarismo feroz. De hecho, en 1911, organizó protestas violentas contra la guerra de Italia en Libia y acabó, otra vez, arrestado. Para sus compañeros, era un revolucionario puro, destinado a liderar al proletariado. Pero entonces llegó 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial y el guión de su vida da un giro de 180 grados. Mientras el Partido Socialista defendía la neutralidad, Mussolini, en una voltereta ideológica que dejó a todos en shock, empezó a exigir que Italia entrara en la guerra. Decía que la neutralidad era de cobardes y que solo la sangre en el campo de batalla forjaría una nación nueva y fuerte. Esta traición a sus ideales le costó su puesto en Avanti y la expulsión del partido que lo había idolatrado. Solo, pero convencido de su nuevo camino, fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia, y se fue al frente. La guerra lo cambió para siempre. La camaradería de las trincheras y el fervor del patriotismo moldearon su nueva ideología, un nacionalismo extremo, autoritario y antidemocrático. El socialista había muerto. El fascista estaba naciendo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Italia era en teoría una de las vencedoras, pero en la práctica se sentía derrotada. El país estaba hundido en el caos económico, el paro masivo y una frustración terrible por no recibir los territorios que los aliados le habían prometido. La sociedad estaba rota, con huelgas constantes, fábricas ocupadas y un pánico generalizado a una revolución comunista como la de Rusia. En ese caldo de cultivo de resentimiento, Mussolini vio su gran oportunidad. En 1919, fundó los Fasci di Combattimento, un movimiento que era una mezcla de nacionalismo agresivo y promesas de orden y justicia social. Sus seguidores, los famosos camisas negras, eran sobre todo veteranos de guerra y jóvenes frustrados que lanzaron una campaña de violencia brutal contra socialistas, comunistas y sindicalistas. Mussolini se vendió como el único hombre capaz de poner orden y salvar a Italia del abismo. Y su movimiento, aunque al principio era pequeño, empezó a ganar el apoyo de industriales, terratenientes y una clase media aterrorizada por la izquierda.
El momento clave de su audaz asalto al poder llegó en octubre de 1922. Aunque el partido fascista apenas tenía 35 diputados en el Parlamento, Mussolini organizó una genialidad de teatro político, la Marcha sobre Roma. Mientras miles de camisas negras marchaban hacia la capital amenazando con una guerra civil, él esperaba tranquilamente en Milán. El gobierno, débil y dividido, no supo qué hacer. El rey Víctor Manuel III, temiendo un baño de sangre y probablemente subestimando a Mussolini, se negó a declarar el estado de sitio. En su lugar, le ofreció el cargo de primer ministro. Así que Mussolini viajó a Roma en tren, no como un conquistador, sino como el nuevo líder del gobierno. Con solo 39 años, y sin disparar un solo tiro en la capital, había conquistado Italia. Con el poder en sus manos, ¿qué haría para transformar el país? Una vez nombrado primer ministro, Mussolini fue increíblemente astuto. Al principio, mantuvo las apariencias, formando un gobierno de coalición para tranquilizar a la vieja clase política. Pero por detrás, el guión era otro muy distinto. Sus escuadrones fascistas siguieron aterrorizando y eliminando a la oposición. El punto de no retorno llegó en 1924, con el secuestro y asesinato de Giacomo Matteotti, un diputado socialista que tuvo la valentía de denunciar en el Parlamento el fraude y la violencia fascista. El crimen conmocionó a Italia y, por un momento, pareció que el gobierno de Mussolini se tambaleaba. La oposición abandonó el Parlamento como protesta en la llamada secesión del Aventino. Pero Mussolini, lejos de acobardarse, dio un paso al frente y en un famoso discurso en enero de 1925, asumió toda la culpa. Yo, y solo yo, asumo la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo que ha sucedido. No era una disculpa. Era una declaración de guerra a la democracia. A partir de ahí, la dictadura se implantó a toda velocidad. Se aprobaron las leyes fascistísimas, que prohibían todos los demás partidos políticos, eliminaban los sindicatos, imponían una censura total a la prensa y creaban una temida policía secreta, la OVRA. Pero su tiranía no se basaba solo en el miedo. Se apoyaba en una maquinaria de propaganda brutal y un culto a su personalidad sin precedentes. Mussolini se convirtió en Il Duce, el líder infalible, un superhombre que guiaría a Italia hacia la grandeza. Su cara estaba en todas partes: carteles, noticieros de cine, libros de texto. Proyectaba una imagen de energía inagotable. Se le veía esquiando con el torso desnudo, montando a caballo o trabajando codo con los campesinos. La propaganda se metió en cada rincón de la vida. A los niños se les enseñaba que Mussolini siempre tiene la razón. El objetivo era crear un hombre nuevo fascista, obediente, disciplinado y dispuesto a morir por su líder. Prometía una nueva era de gloria, un nuevo imperio romano. Pero esa ambición estaba a punto de llevarle a firmar un pacto fatal. La relación de Mussolini con Adolf Hitler fue, por decirlo suavemente, complicada. Una mezcla de rivalidad, envidia y, al final, una alianza desastrosa. Al principio, Mussolini miraba por encima del hombro a Hitler, que llegó al poder 10 años después que él, y lo consideraba casi como un alumno. Pero a medida que Alemania se hacía más y más poderosa, la dinámica cambió. En 1939, los dos dictadores sellaron su destino con el Pacto de Acero, una alianza militar que los obligaba a apoyarse en caso de guerra. Cuando Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939 y empezó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini se encontró en una posición humillante. A pesar de toda su palabrería bélica, sabía que Italia no estaba preparada para una guerra de esa escala.
El ejército estaba mal equipado, la industria era débil y las aventuras militares en España y Etiopía habían vaciado las arcas. Durante meses, Italia se quedó en un estado de no beligerancia, mirando los toros desde la barrera. Pero en junio de 1940, viendo la espectacular e imparable victoria alemana sobre Francia, Mussolini pensó que la guerra ya estaba ganada. Temiendo quedarse fuera del reparto del pastel, le declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña. El presidente estadounidense Roosevelt lo describió perfectamente como una puñalada por la espalda. Fue un error de cálculo catastrófico. La guerra paralela que Mussolini soñaba se convirtió en una serie de fracasos humillantes. Las invasiones de Grecia y Egipto fueron un desastre tal que los alemanes tuvieron que venir a rescatarlos para evitar el colapso. En el norte de África y los Balcanes, las tropas italianas, mal dirigidas y desmotivadas, iban de derrota en derrota. Italia, que soñaba con ser un imperio, se había convertido en el socio menor y dependiente de la maquinaria de guerra nazi. Il Duce, el supuesto genio militar, demostró ser un estratega incompetente. La guerra, que debía ser su gran momento, se estaba convirtiendo en el principio del fin. En 1943, el guión de Mussolini llegó a su último y caótico acto. Las fuerzas aliadas habían invadido Sicilia y avanzaban por Italia sin encontrar apenas resistencia. La población, agotada por la guerra, los bombardeos y el hambre, había perdido toda la fe en su líder. Y el descontento había llegado a lo más alto del régimen. En la noche del 24 al 25 de julio, se reunió el Gran Consejo Fascista, el máximo órgano del partido por primera vez desde que empezó la guerra. En una sesión dramática que duró toda la noche, los propios hombres de Mussolini, los que le debían sus carreras, se volvieron contra él. Lo acusaron de llevar a Italia al desastre y votaron para devolver el control del ejército al rey. Al día siguiente, cuando Mussolini fue a su reunión de rutina con Víctor Manuel III, fue destituido y arrestado. Después de 21 años, la dictadura fascista había caído, no por una revuelta en las calles, sino por una traición en los palacios. Hitler, furioso por la traición de su aliado, ordenó una de las misiones de rescate más espectaculares de la guerra. El 12 de septiembre de 1943, un comando alemán liderado por Otto Skorzeny aterrizó en la cima de la montaña del Gran Sasso, donde Mussolini estaba prisionero, y lo liberó sin disparar un solo tiro. Mussolini fue llevado a Alemania, pero ya no era el mismo. Era una sombra de lo que fue, un hombre enfermo, agotado y deprimido. Hitler lo puso al frente de un estado títere en el norte de Italia, la República Social Italiana, más conocida como la República de Salò. Pero su poder era una farsa. Era un dictador sin dictadura, un títere en manos de los alemanes, odiado por la mayoría de los italianos, que ahora sufrían una guerra civil brutal entre fascistas y partisanos. Su acto final estaba cerca. En abril de 1945, con la derrota alemana ya segura, Mussolini intentó una última huida desesperada. Disfrazado con un abrigo y un casco alemán, se unió a un convoy de tropas alemanas que iba hacia Suiza, junto a su amante, Clara Petacci. Pero cerca del lago de Como, unos partisanos detuvieron el convoy. Uno de ellos lo reconoció. «Hemos capturado al pez gordo», gritó. El guión había llegado a su fin. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini y Clara Petacci fueron ejecutados. Al día siguiente sus cuerpos fueron llevados a Milán y colgados boca abajo en la Piazzale Loreto, la misma plaza donde los fascistas habían exhibido antes los cuerpos de partisanos.
La misma multitud que una vez lo había aclamado, ahora profanaba su cadáver con rabia.